revelado la increíble transformación de un niño millonario gracias a una empleada humilde y su conexión con el verdadero valor de la vida. Diego siempre había vivido en una burbuja dorada. Sus días transcurrían entre lujos, marcas reconocidas y expectativas que parecían no tener fin. A sus 12 años, había aprendido que el valor de las personas se medía en las etiquetas de sus ropas y en las marcas de su teléfono. Pero en su hogar, Rosa, la empleada doméstica de su familia, tenía una forma peculiar de iluminar su mundo. Con su sonrisa cálida y su risa contagiosa, entregaba historias que hacían que la monotonía de su vida se desvaneciera, aunque por poco tiempo. Diego, cariño, escucha, el verdadero oro está en el amor de las personas, no en su dinero, solía decir Rosa mientras organizaba la cocina. Diego, medio distraído, asentía, sin entender del todo la profundidad de sus palabras. Pero había un brillo en los ojos de Rosa que traía consigo una lluvia de emociones reales. Tenía esa magia de abrir su mirada hacia algo más grande, una vida rica en sentimientos y conexiones. Todo cambió un día fatídico. Su padre, un hombre que antes lo llenaba de orgullo, fue acusado de fraude. La opulencia de su hogar se volvió gris y sombría, y el escándalo se filtró en sus vidas como un veneno. Los murmullos de la gente comenzaron a acecharlos, y Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En medio de esta tormenta, Rosa se convirtió en su refugio. Ella no solo lo consolaba, lo inspiraba a cuestionar su entorno. Dame tu mano, Diego, juntos podremos ser más que un apellido, le decía con esa convicción que desbordaba de su corazón. Y así, con Rosa al lado, Diego despertó de su letargo. La idea de organizar un evento benéfico se hizo eco en su mente. Quería servir a su comunidad, deseaba hacer algo que trascendiera más allá del escándalo familiar, algo que realmente marcara la diferencia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, Diego se sentó a pensar. Los nervios le invadían mientras armaba un plan. Sabía que no sería fácil, los ojos de su vecindario estaban atentos, y la presión de su familia era asfixiante. Pero en esa mezcla de temor y determinación, comenzó a recolectar fondos, a hablar con sus vecinos, a contarles sobre su deseo de ayudar, de reencontrar el sentido de comunidad que su familia había olvidado. Cada vez que veía la sonrisa de Rosa, su esperanza crecía. Sin embargo, en la noche anterior al evento, un mensaje inesperado hizo temblar su corazón. Una nueva amenaza se acercaba, y todo lo que había construido estaba en riesgo. Diego tenía que decidir, ¿podría realmente cambiar el destino de su familia y rescatar su honor, o sucumbiría a la presión y el miedo? Este capítulo de su vida apenas empezaba, y el camino hacia la redención estaba lleno de incertidumbres. ¿Lograría superar las expectativas que lo rodeaban y encontrar la verdadera fuerza en el amor y la comunidad? Diego no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Cada palabra lo perseguía, como sombras en la penumbra. Si sigues adelante con tu plan, no sabemos qué podría pasar, decía la nota anónima. ¿Quién había enviado esto? ¿Y qué significaba realmente? El temor se mezclaba con su determinación, pero no podía dejarse vencer ahora. Nunca había sentido tanto en juego, con la garganta seca y un nudo en el estómago, se dio cuenta de que tenía que actuar. En el fondo, la voz de Rosa resonaba en su mente, recordándole que el cambio verdadero no se lograba desde el miedo, sino desde el amor y la valentía. Con ese impulso, decidió que lo mejor que podía hacer era seguir adelante con el evento, y mostrar a todos, incluidos sus enemigos, el verdadero valor de un hombre. La mañana del evento, el sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera celebrando su valor. Diego se vistió con su mejor traje, un simple pero elegante conjunto que contrastaba con sus días de lujo. Mirándose al espejo, no veía al niño que había sido, sino al joven que estaba en camino a convertirse. Salió a la calle, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo la energía de su comunidad resonando a su alrededor. Al llegar al parque, se encontró con una mezcla de caras conocidas y nuevas. Sus vecinos, con una mezcla de expectativa y escepticismo, lo miraban. Diego tomó una respiración profunda y comenzó a hablar,
con la voz temblorosa pero llena de emoción. Gracias a todos por venir. Hoy no solo estamos aquí para recolectar fondos, sino para recuperar lo que creíamos perdido, nuestra comunidad. Las murmullos comenzaron a levantarse entre la multitud. Pero algo más estaba pasando. Mientras hablaba, vio a Rosa en la primera fila. Con su sonrisa, irradiando un aura de apoyo incondicional. Eso le dio fuerzas. Continuó, ofreciendo historias sobre el barrio, sobre cómo cada pequeño gesto de amor podía construir un futuro mejor. A medida que las horas pasaban, la respuesta de la comunidad comenzó a ser abrumadora. Los donativos llegaban, la risa resonaba, y la unión se sentía en cada rincón del parque. Todo era perfecto. Hasta que, inesperadamente, las nubes comenzaron a cubrir el sol. Un aire frío se deslizó entre ellos, y ya no se sentían tan seguros. Fue en ese momento cuando un grupo de personas empezó a acercarse, con rostros agraviados y miradas desafiantes. Unos hombres que habían sido amigos de su padre, ahora estaban allí para poner en duda su iniciativa. ¿Qué te hace pensar que puedes rescatar a tu familia de este escándalo? Eres solo un niño y eso no cambiará nada. La multitud se quedó en silencio. Sintiéndose pequeño frente a ellos, Diego sintió que todo su valor se esfumaba. Pero, cuando miró a Rosa nuevamente, comprendió que esta era su oportunidad. El miedo y la presión podían ser abrumadores, pero su corazón sabía lo que había que hacer. Con la voz firme, Diego alzó su mirada hacia aquellos hombres. No soy solo un niño, soy el futuro de este lugar. Y sé que debemos levantarnos. Si nosotros no luchamos por nuestra comunidad, nadie lo hará. Las palabras resonaron en el aire tenso. La multitud comenzó a moverse, incluyéndose en lo que él había comenzado. Los rostros se llenaron de determinación y un nuevo sentido de unidad, pero mientras eso sucedía, los hombres desafiantes intercambiaron miradas de enojo. Diego sintió que estaba navegando en aguas profundas y peligrosas. La lucha aún no había terminado, y, en su corazón, sabía que algo más grande se aproximaba. ¿Podría no solo cambiar su vida, sino también enfrentarse a lo que su familia había olvidado? La carrera apenas comenzaba, y las sombras del pasado amenazaban con alcanzarlo. Diego sintió que el tiempo se detenía. La atmósfera cargada de desafío y expectativa pronto se desvaneció en murmullos de apoyo, resonando entre las palabras de su discurso. La multitud, antes dividida, ahora respondía a su llamado. Pero el eco de los hombres desafiantes seguía presente, como un mal sueño al que no podía escapar. No somos un grupo de perdedores, gritó uno de ellos, marcando el tono de un enfrentamiento que no iba a ser fácil. Ya estamos cansados de tus sueños de grandeza. Nunca vas a lograr que esto funcione. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero aquel comentario, lejos de desanimarlo, le hizo pensar en cada sacrificio que su madre había hecho, en las noches de insomnio de Rosa, en el amor inquebrantable que su comunidad merecía. ¿Saben qué es lo que sí hemos perdido? Dijo, su voz más fuerte y clara que nunca. Hemos perdido la esperanza, el sentido de comunidad. Pero no tengo miedo. Hoy, aquí y ahora, lo recuperamos juntos. Unos aplausos comenzaron a retumbar, levantándose como un tsunami detrás de sus palabras. Las banderas de la unidad comenzaban a ondear incluso donde antes había desacuerdo. Diego miró a las personas que antes dudaban de él y ahora, con lágrimas de alegría en los ojos, estaban comenzando a verse unos a otros nuevamente. Los hombres amargados dieron un paso atrás, sorprendidos por el poder de la convicción. Lo que no habían anticipado era que, en su vulnerabilidad, Diego había encontrado sus propias armas, la fuerza de un pueblo que quería levantarse. El bullicio creció, mientras las personas se acercaban al escenario improvisado que había erigido en el parque. Los rostros se iluminaban, las historias de familias unidas y sueños compartidos comenzaron a fluir. Diego tomó conciencia de que solo había dado el primer paso, pero ese primer paso era suficiente. Con cada relato, se desnudaban las emociones de su comunidad. Una abuela habló de cómo había visto a sus hijos multiplicar el legado de amor que habían dejado. Un joven describió cómo, tras años de olvido, la alegría regresaba a las calles. Sin embargo, el viento frío que había comenzado a soplar se sintió más fuerte. Una sombra cruzó el rostro de Rosa mientras miraba de reojo a los hombres desafiantes, que se apartaban, pero no se rendían. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podemos quedarnos solo en palabras, pensó. Mirando a su alrededor, vio a los mismos hombres que lo habían menospreciado conspirar entre ellos. No era solo una lucha por la comunidad,
Era una guerra contra un pasado oscuro que amenazaba con regresar. Debemos unir nuestras fuerzas, continuó Diego, no solo aquí, hoy. Necesitamos planear, necesitamos acciones concretas. Quiero que cada uno de ustedes se lleve esta idea a casa. Comencemos una lista de sueños, acciones y una agenda que nos una. Ese desafío resonó entre los corazones esperanzadores. Pero mientras tomaban notas y hablaban entre sí, Diego sintió una mano sobre su hombro. Diego, tenemos que hablar, era Rosa, con un brillo en los ojos, pero un atisbo de preocupación. Mirándolo fijamente, sus palabras cargaron un significado mayor, una urgencia que hacía eco de la advertencia de aquella nota anónima. ¿Qué sucede?, preguntó Diego. Rosa miró a los hombres que regresaban, sus rostros endurecidos, y le susurró. No los has visto desencajar, ¿verdad? No son solo palabras vacías. Vienen por nosotros. Al escuchar esto, una ola de inquietud lo envolvió. Se dio cuenta de que la batalla era mucho más que un discurso. El futuro de su comunidad ya estaba en juego, y la sombra del pasado nunca había estado tan cerca. ¿Cómo podría enfrentarse a lo desconocido, proteger aquello que amaba sin perderse a sí mismo en el proceso? Diego sintió como su corazón latía con una fuerza inusual, un eco del peligro inminente que lo rodeaba. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, creando un torbellino de pensamientos. Vienen por nosotros. Esas 3 palabras se repetían en su cabeza como un mantra. Tenía que actuar. De pronto, el bullicio a su alrededor se calmó. Las historias de esperanza se apagaron momentáneamente, y la atención de la multitud se centró en los hombres que regresaban. Sus rostros, antes desdibujados, estaban ahora bien definidos en una expresión de desafío y desdén. Diego comprendió que la confrontación que temía no se limitaba a un simple debate, era una lucha por la esencia misma de su comunidad. Esto no termina aquí, pensó Diego, y en ese instante, supo que no iba a dejar que el miedo controlara su vida. Volteó a ver a Rosa, y aunque sus ojos mostraban inseguridad, había una chispa de determinación que no podía ignorar. Vamos, necesitamos convertir este miedo en acción, le dijo Diego, intentando infundir valor en Rosa y en sí mismo. Haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra gente. Rosa asintió, aunque aún se notaba su preocupación. Pero primero, necesitamos información. Lo que ellos planean podría ser serio. Mientras se retiraban a un rincón más tranquilo del parque, susurraron sobre sus pensamientos y planes. Decidieron que para defenderse, debían comprender las motivaciones de aquellos hombres. Quizás haya más en juego de lo que pensamos, sugirió Rosa. Y si conseguimos entender sus verdaderas intenciones, podremos anticiparnos a sus movimientos. Diego sintió una presión enorme. No solo tenía que pensar estratégicamente, también debía mantener la moral alta entre los que empezaban a confiar en él. Regresaron al centro del parque, donde la atmósfera seguía tensa pero la comunidad parecía más unida. Escúchenme, gritó Diego, sintiendo que sus palabras necesitaban calar hondo. El cambio es difícil, pero aquí estamos para hacer de este lugar un hogar, no solo un punto en el mapa. Espero que nadie se rinda ahora que hemos dado este primer paso. Mientras la multitud respondía con aplausos, notó que algunos rostros de los hombres desafiante observaban desde la distancia, sus miradas intrigadas y despectivas. Era un recordatorio palpable de que la batalla no solo era ideológica, sino también física. De pronto, un hombre corpulento se acercó. Era conocido en la comunidad, un antiguo compañero de trabajo de los hombres que habían lanzado insultos. Diego, dijo, su tono grave y serio, debes saber que no todos apoyan lo que ellos están haciendo. Algunos de nosotros estamos listos para hacer lo correcto. Esa afirmación resultó ser como un rayo de esperanza atravesando las sombras. ¿De veras?, preguntó Diego con curiosidad. ¿Cómo podemos hacer que se unan? Hablarles, respondió el hombre. Pero necesitarás coraje. Algunos están más asustados de lo que parece, pero tienen miedo de lo que podría pasar si se ponen de tu lado. Esa noche se convirtió en un punto crucial. Diego se reunió con Rosa y algunos líderes de la comunidad, todos sintiendo la presión del tiempo. No podemos distraernos. Tenemos que estar preparados para lo que venga, insistió. Una revelación hizo eco en sus mentes. No era suficiente con ser valiente. Necesitaban formar una estrategia sólida, una que pudiera hacer frente a la resistencia que se avecinaba, pero mientras formulaban sus planes, la presión se intensificaba. Diego sintió que el tiempo se esfumaba, no como un recurso valioso, sino como un enemigo inminente. Lo que no sabía era que la sombra de aquellos hombres estaba más cerca de lo que pensaba.
Una figura se asomaba en la distancia, atenta a cada movimiento, cada palabra. Estaba a punto de desvelar un secreto que podría cambiarlo todo para Diego y su comunidad. Al mirar hacia el horizonte donde la noche comenzaba a cerrarse, una pregunta resonaba en su interior: ¿estaría listo para lo que iba a descubrir? El amanecer trajo consigo un aire fresco y el sonido melodioso de la vida diaria. El bullicio del mercado comenzó a llenar las calles mientras Diego despertaba. Sin embargo, el remanente de la noche anterior aún agitaba sus pensamientos. Sabía que la presión crecía y la comunidad se encontraba en un momento crucial. El eco de las palabras que le había dicho el hombre corpulento retumbaba en su mente. Hablarles. Necesitaban un plan. ¿Y si todo esto no es más que una lucha perdida? Musitó Rosa, que aún pareciendo resignada, no podía esconder la llama de esperanza en su corazón. No lo es, respondió Diego con firmeza. Si llegamos a ellos, si les hacemos ver que somos más fuertes juntos, cambiamos el juego. Se trata de la comunidad, de nuestro hogar. La historia no se ha escrito aún. Mientras se listaban para el día, Diego sintió un torbellino de emoción y miedo. Se lo había prometido a sí mismo, no permitiría que el miedo dictara sus acciones. Se dirigieron al lugar de encuentro, una pequeña plaza donde estaban dispuestos a exponer sus ideas y hacer contacto con aquellos que se sentían igual que ellos. Al llegar, el ambiente ya era diferente. La gente se había congregado, y entre ellos, estaban algunos de los hombres que antes habían desafiado su integridad. Aunque los rostros mostraban desconfianza, había un filo más delgado en la atmósfera, un indicio de que la conversación podía ser posible. Hoy es un nuevo día, comenzó Diego, su voz resonando firmemente a través del murmullo. No venimos a pelear, venimos a construir puentes. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y debemos escucharla si queremos una comunidad unida. Diego podía ver que sus palabras comenzaban a calar. Algunos fruncieron el ceño, otros se mantenían expuestos, visiblemente inquietos. Rosa, a su lado, se unió al discurso, hablando de la importancia de la pertenencia, de cómo cada persona aportaba un papel crucial en el tejido que formaba su hogar. Rápidamente, los aplausos y murmullos de aprobación comenzaron a interrumpir el silencio. Un grupo de hombres que antes solo miraban con desdén ahora intercambiaban miradas entre sí. Había un pequeño destello, como si la idea de unidad comenzara a germinar. Sin embargo, al final del grupo, uno de los hombres que no se había movido en todo el tiempo, con su postura rígida y el ceño fruncido, hizo un paso hacia adelante. Su voz era profunda y cortante. ¿De verdad crees que pueden cambiar las cosas? ¿Que solo un puñado de palabras puede detener lo que está por venir? El silencio se apoderó nuevamente de la multitud. Diego sintió un nudo en su estómago, un dilema feroz estaba planteándose. ¿Debía enfrentarse a ese hombre, o ceder a lo que pareció ser desesperanza? Las palabras cuentan, respondió Diego, su voz intensa, pero lo que las convierte en realidad son nuestras acciones. ¿Quieres enfrentarte a un futuro de odio? ¿O quieres ser parte de esta transformación que apenas comenzamos? No lo hagas solo por mí, hazlo por tus hijos, por el lugar que también es tu hogar. La multitud comenzó a murmurar, confusa, realizando la danza de la duda y la esperanza. Diego sintió que el momento pendía en un hilo, un giro inesperado que podría llevar la conversación a otra dirección. Mientras la tensión aumentaba, una sombra oculta se movía entre la gente. Era la figura que había observado desde la distancia. Diego lo vio, su piel se erizó al darse cuenta de que estaba más cerca de lo que pensaba. En su bolsillo, una nota arrugada asomaba, y el corazón de Diego se aceleró. ¿Qué secretos guardaba ese desconocido? Serían la clave para entender a los hombres que se oponían a ellos, así que, mientras miraba a la multitud, se hizo una pregunta crucial. ¿Podría, presa de la urgencia y la inquietud de encontrar la verdad que escondía esa sombra? Todo estaba a punto de cambiar de un momento a otro, y el tiempo se estaba agotando. La figura se acercó un poco más, y Diego pudo distinguir mejor su rostro. Era un hombre mayor, con líneas de preocupación marcadas profundamente en su frente. A pesar de su apariencia ruda, había algo en su mirada que transmitía una tristeza profunda, como si arrastrara historias no contadas. Diego sintió una punzada de compasión, pero también de miedo. ¿Qué revelaciones podía ofrecer aquel desconocido en un momento tan crítico? ¿Por qué aceptaron las palabras de otros antes que la verdad que tienen delante? La voz del hombre resonó, quebrando el silencio. Todos se volvieron hacia él, llenos de curiosidad. Diego sintió que aquel era un punto de inflexión. Estamos aquí para cambiar las cosas, se atrevió a contestar Diego,
sintiendo el sudor en su frente. Pero necesitamos comprender todas las voces, incluso las que critican nuestra lucha. Escuchar no siempre es suficiente. A veces, hay que actuar en consecuencia, respondió el hombre, sacando la nota arrugada de su bolsillo. La multitud contenía la respiración, atenta. ¿Qué hay en esa nota?, preguntó Rosa, su voz temblando de expectativa. Un testimonio, dijo el anciano, abriendo la hoja con manos temblorosas. Una historia de, quizás, lo que podría ser si tomamos el control de nuestro destino. Esta comunidad no siempre fue así. Alguna vez, luchamos juntos contra el desánimo, y lo que tenemos se fraguó en la unión de corazones dispuestos a escuchar. Pero también hemos cometido errores. Esos hombres a los que temen también tienen sus propias historias, las mismas que están olvidando. Las palabras del hombre resonaron en el aire como un eco de antiguas verdades. Diego los miraba a ellos, y ellos lo miraban a él, procesando lo que estaban escuchando. Algo comenzaba a transformar la atmósfera, las dudas comenzaban a desvanecerse, pero una sombra aún se cernía en el aire. Sabemos que estamos al borde del fracaso, pero también al borde de la esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice, continuó. Si la comunidad se une, pueden cambiar su historia, pero deben estar dispuestos a escuchar, a aprender a perdonar. Un murmullo de acuerdo surgió entre los presentes, pero también había preocupación. Diego sintió su corazón latiendo aún con mayor fuerza. Sabía que las palabras del anciano podían resonar como un canto de sirena, atrayendo corazones hacia la unidad, pero también había quienes verían esto como una amenaza. ¿Qué más sabes?, preguntó un hombre, cruzando los brazos y manteniendo una expresión de desafío. ¿Qué se supone que debemos hacer si el odio sigue corriendo por nuestras venas? Se trata de romper ese ciclo, respondió el anciano. Por cada acto de odio, deben responder con un acto de amor. Esto es más que reunir a la gente, es abrir sus corazones. Mientras hablaba, Diego sintió que, por primera vez, la pausa que parecía haberse apoderado de la multitud comenzaba a romperse. Las miradas se cruzaban, y las antiguas tensiones daban paso a un diálogo real. Algo había cambiado, pero, justo cuando la atmósfera comenzó a adoptar un tono más esperanzador, una risa burlona resonó desde el fondo de la plaza. Era uno de los hombres que había estado en la vanguardia de su oposición, con una mirada de desprecio. ¿Crees que estas historias y palabras cambiarán algo? El miedo es lo que realmente mueve a la gente. Diego sintió que su corazón se hundía. La tensión del momento había regresado, y la lucha por convencer a la comunidad parecía más lejana que nunca. Sin embargo, dentro de él, una chispa se encendía. Siempre será más fácil permanecer en la sombra, comenzó, con voz firme, pero hoy, podemos ser héroes de nuestra propia historia. Espero que, en lugar de esconderse, elijan ser parte de la luz. Al decir esto, la multitud empezó a murmurar, y el anciano parecía más animado. Pero antes de que la voz de la esperanza pudiera cobrar fuerza, un grupo de hombres avanzó, desafiantes y decididos. Diego miró la escena con una mezcla de temor y determinación. Todo estaba colgando de un hilo, y, de repente, lo que vio en los rostros de aquellos hombres lo llenó de una nueva inquietud. Iban a luchar contra la esperanza o a abrazarla. Existía solo un camino, y ese camino desembocaba en una decisión. Justo en ese instante crucial, un estruendo resonó a lo lejos. Unos hombres llegaron corriendo, con la mirada de alguien que tenía información vital. ¿Qué traían con ellos? ¿Era la clave para unir a la comunidad o el presagio de algo más oscuro? El murmullo se detuvo al instante. La plaza entera parecía contener la respiración, esperando que aquellos hombres que llegaban revelaran la respuesta a sus incertidumbres. Diego se sintió como un espectador en una obra de teatro dentro de la cual, a pesar de estar en el escenario principal, no tenía control sobre lo que sucedería a continuación. Los recién llegados se acercaron con un aire de urgencia. Uno de ellos, con el rostro empapado de sudor y los ojos desorbitados, se abrió paso entre la multitud. Hay que actuar ya. No tenemos tiempo que perder. Su voz resonó, cargada de pánico. ¿Qué ocurrió?, preguntó Rosa, entre asustada y ansiosa. Un ataque de los hombres que amenazan nuestra comunidad. Están acercándose a nuestro hogar, y parece que no están solos. Llevan armas, están dispuestos a todo, respondió el hombre, respirando con dificultad. Las palabras se instalaron en el aire como una nube de tormenta. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, esta vez mezclando miedo y preocupación. Diego sintió que se le apretaba el pecho.
No podía dejar que el caos reinara otra vez. Sabía que en estos momentos críticos, el valor de las palabras podía cambiar el rumbo de la historia. «¡Silencio!», gritó, intentando imponer su voz sobre el bullicio. «Debemos unirnos ahora más que nunca. No podemos dejarnos llevar por el miedo, debemos ser fuertes». Sin embargo, los rostros a su alrededor reflejaban una mezcla de incertidumbre y escepticismo. El anciano, que había estado observando todo en silencio, se acercó un poco más. «Recuerden, esto no es solo un ataque físico, es un ataque a nuestra unidad. Si se dejan llevar por la división, habrán ganado». Diego sintió que el eco de las palabras del anciano resonaba dentro de él. Era cierto, estaban en una encrucijada. Tenían que canalizar esa energía, ese pánico, en algo positivo. ¿Pero cómo lo harían? Vio a su alrededor a los miembros de la comunidad, algunos visiblemente asustados, otros con una resolución que comenzaba a asomarse entre las sombras. En ese instante, una idea surgió en su mente. Hagamos algo. Si luchamos juntos, no solo con armas, sino con nuestras historias, con nuestra voluntad de ser uno, podremos enfrentarlos. La multitud lo miró, algunos comenzaron a asentir. Contemos nuestras historias. Hablemos de nuestro amor por este lugar, de lo que hemos construido juntos. Esa es nuestra verdadera fuerza. Justo cuando empezaba a sentir que las palabras estaban surtiendo efecto, un grito desgarrador surgió del fondo, como si atravesara la muralla de incertidumbre. Era un niño, que salió corriendo de entre la multitud, con los ojos llenos de lágrimas. «Mis padres. No sé dónde están». El corazón de Diego se detuvo. Mirando la angustia del niño, de repente entendió que el verdadero significado de la lucha no era solo el miedo a ser atacados, sino la necesidad de proteger lo que más amaban. «¿Alguien ha visto a sus padres? Vamos a buscarlo», gritó. La energía en la plaza cambió. El miedo que había prevalecido comenzó a ser reemplazado por la solidaridad. Un grupo de hombres y mujeres se movió rápidamente hacia el niño, ofreciendo consuelo y en momentos, una nueva misión había surgido. «Vamos. No estamos solos en esto», gritó Diego, mientras comenzaba a caminar hacia el niño, dejando que la multitud lo siguiera. A medida que avanzaban juntos, Diego sintió que la unidad comenzaba a formarse entre ellos. Era un pequeño paso, pero tal vez, ese paso era suficiente para también llevar a esa comunidad hacia un cambio, pero justo cuando su determinación parecía fijarse, un estruendo violento resonó de nuevo, y el suelo tembló ligeramente. 10 sombras emergieron de la oscuridad. Los hombres que habían amenazado a la comunidad estaban ahí, listos para confrontarlos. La rabia y el miedo circulaban como un río desbordado. ¿Sería este el fin de la esperanza que había comenzado a florecer, o el inicio de una resistencia aún más fuerte? La decisión estaba a punto de ser tomada en un instante, y todo dependía de ellos. ¿Llegarían hasta el fondo de sus corazones para hallar la fuerza que necesitaban? La tensión en el aire se volvió palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Diego se detuvo en seco, sintiendo como el pánico comenzaba a instalarse, pero se obligó a mantenerse firme. «No se retiren», murmulló, aunque era casi un susurro. «No les demos el poder de espantarnos». Los hombres oscuros se acercaban, su figura era amenazante, pero en su mirada solo había uno, el líder, un tipo con una cicatriz en la mandíbula que parecía contar historias de batallas pasadas. «Dense prisa. Entreguen todo lo que tengan», vociferó, dejando escapar una risa burlona, como si disfrutara viendo el temor reflejado en los rostros de aquellos que habían luchado tanto por lo poco que tenían. Diego sintió un fuego encenderse en su pecho. No podía permitir que unos pocos decidieran el destino de su comunidad. Bajó la cabeza, no con sumisión, sino para cargar con la fuerza necesaria. «No vamos a dejar que nos amenacen. Defenderemos nuestro hogar», gritó, esta vez con la certeza de que esas palabras debían ser inquebrantables. La multitud empezó a murmurar, algunos de esos murmullos en forma de verdad, pero otros llenos de determinación. Diego levantó su mirada. Enfrente de él, en primera fila, estaba el niño que había perdido a sus padres. La vista de sus ojos llenos de miedo tuvo un efecto inmediato. El niño, que hasta ese momento parecía un símbolo de lo frágil de su realidad, comenzó a inspirar valentía en los demás. Una mujer que siempre había sido callada, Paloma, se adelantó, sosteniendo en sus manos un viejo hacha que había pertenecido a su abuelo. «Nunca he pelearles feo, pero por esto vale la pena luchar», dijo, su voz temblando al comienzo, pero llenándose de fuerza al final.
Diego sintió que ese gesto resonaba con sus propias convicciones. Si todos nos unimos, no importa cómo se vean, ni cuán armados estén, seremos más fuertes que ellos, gritó, levantando ambos brazos, como llamado a la acción. Un nuevo fuego brillaba en los ojos de aquellos que lo rodeaban. Los hombres del líder comenzaron a acercarse con violencia, empujando a algunos de los presentes. Pero en lugar de hacer que la gente se dispersara, eso hizo que trucara la chispa de resistencia. «Vamos a luchar por cada rincón y esquina de nuestro hogar», gritó Diego. Como si fueran un solo cuerpo, la comunidad empezó a moverse hacia adelante. Aunque varios sentían miedo, ese mismo miedo se convertía en impulsor, se apoyaban mutuamente, alzaban las voces en cantos de esperanza y determinación. Diego sintió su pecho latir con fuerza. En su corazón, había encontrado más que una razón para pelear, había hallado un propósito. Mientras tanto, las sombras se acercaban, y Diego se dio cuenta de algo crucial. No se trataba solo de un enfrentamiento físico, era una lucha por su identidad, por su hogar, por los recuerdos que cada rincón de esa plaza albergaba. Si caían, caerían juntos, pero si lograban sostenerse, sería una victoria que resonaría por generaciones. Justo cuando las sombras estaban lo suficientemente cerca como para distinguir sus rasgos, Diego sintió un tirón en la manga de su camisa. Era el niño, sus ojos aún húmedos pero reflejando una chispa. ¿Tú crees que ganaremos? Diego miró a su alrededor y vio a su comunidad, lista para luchar. Si estamos juntos, el miedo no tiene nada que hacer, respondió, sintiendo que esas palabras eran la verdad más profunda que había pronunciado. Un grito de guerra surcó el aire y entonces, en un instante, todo sucedió. Los hombres agresivos comenzaron a reírse, pero esa risa pronto se convirtió en una mueca de sorpresa cuando la comunidad se lanzó hacia adelante. El clamor de cuerpos chocando resonó como un trueno. Más allá del miedo, la determinación de luchar por lo que amaban llenaba el ambiente. Pero en medio de esa confusión, Diego sabía que la lucha apenas comenzaba, y que lo peor estaba por venir. Las sombras en la oscuridad empezaron a moverse, revelando nuevas caras. Esto no era solo un ataque, era el inicio de algo mucho más oscuro, algo que desafiaba no solo su fuerza, sino también su fe en la unidad. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se venía, o la sombra de la desesperanza volvería a invadir sus corazones? El grito de guerra resonó en la plaza, un eco vibrante de resistencia. Diego se sentía como un volcán a punto de erupcionar, cada latido de su corazón golpeando al unísono con el rugido de su comunidad. Mientras las sombras se acercaban, él sintió que cada paso adelante era un paso hacia la libertad, un paso hacia la dignidad que les habían arrebatado. Las primeras filas de su gente se lanzaron hacia los hombres oscuros. Los chispazos de la confrontación comenzaron con empujones y gritos, pero pronto se convirtieron en una danza caótica de brazos y piernas. Paloma, con su hacha brillante, se movía como una guerrera antigua, el brillo en sus ojos inyectando energía a todos los que la rodeaban. No están solos. Se escuchó su voz, resonando entre el tumulto. Diego, en el centro de todo, no solo dirigía, sino que se convertía en parte del movimiento, sintiendo la fuerza del grupo fluir a través de él. Cada grito de batalla, cada golpe, se entrelazaba en un latido colectivo que desafiaba la oscuridad. Sentía el miedo, pero lo usaba como combustible, transformándolo en algo poderoso. Pero entonces, de la nada, un estruendo interrumpió su impulso. Una explosión en la esquina de la plaza, y lo que parecía ser un simple enfrentamiento se convertía en un campo de guerra. Los hombres de la cicatriz mostraron sorpresas. No esperaban que el pueblo fuera tan feroz, pero el líder dejó escapar una risa burlona y ordenó a sus hombres avanzar, generando un caos aún mayor. Diego sintió su estómago encoger cuando se dio cuenta de que era solo el principio. La comunidad que había luchado tan valientemente ahora se enfrentaba a un desafío mayor. «Formen filas», gritó. «Organicémonos. Defendamos lo que es nuestro». Los murmullos de la multitud resonaban en su cabeza como un tambor, pero también podía escuchar las respiraciones agitadas, las dudas que comenzaban a florecer. El niño de ojos brillantes volvió a jalar su brazo. «Diego, ¿qué pasa si no podemos?». Las palabras del niño eran como dagas afiladas que penetraban su determinación. Pese a esa sacudida de ansiedad, Diego se agachó y tomó al niño de los hombros. «Escucha, no importa cuántos sean, importa cuántos seamos nosotros. Este es nuestro hogar, y juntos somos invencibles». En su interior, aunque el miedo chisporroteaba, Diego hizo un juramento silencioso. No dejaría que la desesperanza volviera a tocar la puerta. Las sombras ahora se habían dividido.
creando confusión en las filas de los atacantes. Una vez más, llevó su mirada a su comunidad. Allí estaba el viejo José, que a pesar de sus años, levantaba un palo y profería un grito que hacía vibrar el aire. A su lado, las mujeres y hombres de su barrio, todos unidos y dispuestos a luchar por lo que amaban. Fue entonces cuando notó un leve destello en el cielo. Un rayo de luz que cortó la oscuridad, creando un paisaje casi surrealista. «La noche no nos vencerá», gritó Diego, y en ese momento, el miedo fue reemplazado por un espíritu indomable. Pero el estruendo de un nuevo golpe interrumpió su pensamiento. Alguien había caído, y ese alguien era uno de los suyos. Las risas burlonas de los atacantes llenaron el aire, y la realidad del momento se hizo aún más pesada. El pánico se infiltró entre la multitud, que ahora vacilaba. «No», gritó Diego, su voz levantándose sobre el tumulto. «Estamos juntos. Cabemos todos en esta lucha». Pero sin que él lo supiera, su fe estaba siendo probada más que nunca, cuando el último hombre oscuro dejó caer el arma que había utilizado para causar daño y se volvió hacia Diego. En ese instante, el aire pareció detenerse. A Diego le quedó un sabor amargo, algo le decía que esto era solo el comienzo de un conflicto más grande y complicado. Diego contempló al hombre, preguntándose si había alguna posibilidad de redención. Justo cuando seguía su mirada, sintió que el nudo en su pecho se apretaba, sabiendo que estaban a punto de descubrir la verdad detrás de aquella lucha. Las llaves del destino estaban a punto de girar. Sería la lucha. Por su hogar, una lucha de vida o muerte, o abriría un camino inesperado hacia la redención. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol comenzó a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado profundo. Diego miraba a su alrededor, el caos se había apoderado de la plaza. Las sombras que antes eran una amenaza se estaban transformando en un campo de visión más claro. La lucha no era solo física, sino un llamado al corazón de cada uno presente. «No retrocedan», gritó Diego, y su voz resonó con una fuerza renovada. Sabía que no solo estaba luchando por ellos, sino por la esencia misma de lo que significaba ser parte de una comunidad. Las personas a su alrededor, antes temerosas, comenzaron a alzar las manos y gritar. La unidad se sentía como un latido que crecía y crecía. El niño de ojos resplandecientes miraba con admiración. «Diego, ¿realmente vamos a ganar?», le preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. Diego se agachó y le respondió con fuerza: «Si seguimos juntos, el miedo no puede tocarnos. Este es nuestro hogar, y nosotros estamos unidos». Con cada grito de aliento, la valentía se encendía en sus corazones. Paloma, con su hacha en mano, encabezaba un frente decidido. La imagen de su comunidad unida fue suficiente para enfocar los pensamientos en un objetivo. A medida que el grupo avanzaba, algo cambió. Las sombras de los hombres oscuros parecían tambalearse un poco, asombrados por el inesperado ímpetu de la comunidad. La primera línea de lucha fue solo el comienzo. Diego pasó a través de la multitud, animando y ofreciendo palabras de aliento. En cada rincón, otros comenzaron a involucrarse, anotando ideas en pequeñas hojas de papel, sugiriendo cómo avanzar, cómo organizar la defensa de su comunidad. La búsqueda por el entendimiento estaba taladrando en todos, aún entre los opositores que se estaban quedando callados. De repente, el líder de los hombres, con su cicatriz prominente, dio un paso al frente. Con el rostro endurecido, roció desprecio por las palabras de esperanza de Diego. «No pienses que tus ilusiones cambiarán algo. Siempre habrá fuerza en el miedo, y siempre habrá quienes lo usen». Diego sintió que una chispa de desafío se encendía dentro de él. «Pero el amor también es una fuerza, y juntos encontramos el coraje para enfrentarte a ti y a tus sombras. Hoy, elegimos luchar por lo que amamos». Los murmullos de la multitud resonaron. Ya no eran solo palabras vacías, eran acciones que comenzaban a tener sentido. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión. Algo dentro de Diego sabía que no solo tenían que enfrentarse a los hombres oscuros, era también una lucha interna que debía resolverse. La comunidad necesitaba sanar viejas rencillas. Cuando el grito de batalla fue silencio por la llegada repentina de los hombres de la cicatriz, Diego levantó su voz: «Escuchen, no estamos aquí solo para luchar. Estamos aquí porque somos más fuertes juntos. Nos negamos a vivir bajo el miedo que nos divida. Hoy, aquí, escribimos una nueva historia juntos». Un silencio momentáneo se apoderó del lugar. Había duda, inseguridad, pero también un destello de esperanza. Fue entonces cuando el anciano que había compartido su testimonio tomó la palabra de nuevo.
Diego tiene razón. El verdadero cambio comienza aquí, en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, una historia que contar. ¿Qué pasaría si en vez de pelear, elegimos entendernos? Las nuevas palabras resonaron y, poco a poco, otros comenzaron a apoyar la idea. Los hombres oscuros que atacaron y humillaron, ahora escuchaban con atención, su ira contenida por el poder del amor que emergía en el aire. Un murmullo surgió en la plaza, y Diego sintió que era el momento de la verdad. Caminó hacia el líder de los atacantes, quien lo miraba con desdén. Hoy elegimos ser una comunidad. Te invito a unirte a nosotros y dejar atrás el odio. Juntos, podemos construir un futuro mejor, para todos nosotros. La multitud contuvo la respiración. Cada corazón latía a un mismo ritmo. Diego sabía que las palabras eran solo el inicio, pero el verdadero cambio siempre empieza con una decisión. La vida había traído su lucha. Ahora era el momento para transformar la lucha en esperanza. El líder, sorprendido, emitió una risa amarga. ¿Y por qué debería hacer eso? Sus sueños son tan frágiles como sus promesas. Pero algo en esa mirada de Diego lo hizo dudar. Este niño, que había crecido en la sombra de su nombre, ahora se erguía con una fuerza inusitada. Porque, al final del día, continuó Diego, todos buscamos lo mismo, amor, respeto y un lugar al que pertenecer. No tiene que ser difícil si decidimos dar un paso lo suficientemente grande hacia adelante juntos. El silencio se interrumpió por un leve asentimiento del líder, quien parecía contemplar la propuesta, mientras una ola de murmullo comenzaba a extenderse entre sus hombres. Quizá tienes razón. Fue un pequeño paso, pero un paso hacia la transformación. La lucha había sido mucho más que defender un hogar. Era un acto de amor hacia sí mismos y hacia lo que cada uno significaba en esa comunidad. Las primeras sombras se habían alejado, dejando un rayo de luz que iluminaba el camino hacia su futuro. Los aplausos comenzaron a surgir, primero de un par de voces, pero al instante se transformó en una manifestación de solidaridad colectiva. La comunidad estaba lista para renacer. Y en ese instante de desbordante alegría, Diego, José, Paloma, el niño, todos abrazaron la esperanza, reconociendo que cada desafío superado fortalecía el lazo que los unía. En ese día se escribió una nueva historia. El miedo se desvanecía, y el amor, como el oro que Rosa había mencionado antes, se convirtió en el verdadero lujo que redefiniría sus vidas. La comunidad dejó atrás las sombras del miedo, el escándalo, las divisiones. Lo que había sido un simple evento, se transformó en un movimiento, uno que honraría sus historias y realizaría sus sueños compartidos. La plaza, que antes parecía un campo de batalla, se convirtió en un hogar renovado, pleno de emoción y unidad. Diego, al ver el brillo en los ojos de sus vecinos, sintió que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo, un lugar donde el amor y el entendimiento, una vez perdidos, ahora florecían con fuerza. Una transformación real y palpable había ocurrido, una que resonaría por generaciones. Y en su corazón, una voz le susurraba, el verdadero oro está en el amor de las personas, no en su dinero. No olvides que esta historia de transformación necesita que tú también te unas a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocan el alma. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones puedan sentirse inspirados. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, porque tu voz es parte de nuestra comunidad. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y vivir la alegría de pertenecer. Juntos somos más fuertes.